En el video anterior vimos cómo se elimina el tamaño isométrico. Ahora vamos a ver cómo se elimina el tamaño alométrico. La mayor parte de los organismos tienen un crecimiento alométrico, que es cuando van cambiando de proporciones debido a que las distintas partes del cuerpo tienen distintas tasas de crecimiento. Por ejemplo, en humanos, un bebé tiene la cabeza relativamente más grande con relación al cuerpo, pero como la tasa de crecimiento de la cabeza es menor a la del cuerpo, cuando somos adultos la cabeza se ve proporcionalmente menor, el cuerpo crece más rápido que la cabeza, y eso hace que se complique un poco al momento de querer eliminar el tamaño, porque va a depender de la tasa de crecimiento de cada una de las partes del cuerpo. Si nosotros tenemos un solo grupo, podemos ver lo que aparece acá en la gráfica. Tenemos la variable 1 en la ordenada y la variable 2 en la abscisa. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, los individuos que tienen la variable 2 más grande también tienen la variable 1 más grande. Sin embargo, la variable 2, en este caso, por ejemplo, sería el cuerpo de un humano, crece más rápido que la variable 1, que la cabeza. Entonces acá tendríamos los bebés que tienen la cabeza proporcionalmente más grande, y acá en los adultos la tienen un poco más pequeña proporcionalmente. Esta recta de acá sería como la recta que representa el crecimiento alométrico. Si tenemos una nube de puntos que está representado aquí solamente la orilla, que sería una elipse, aquí tendríamos individuos que van creciendo en esta dirección. Los que están arriba son relativamente más cabezones que los que están abajo, pero digamos un bebé que estaría por acá, que es cabezón, va a continuar siendo cabezón porque va a crecer en esta dirección hasta cuando sea adulto, va a ser un adulto relativamente cabezón, aunque como adulto pues la proporción de la cabeza va a ser menor que cuando era bebé. Y acá los individuos que tienen cabeza pequeña estarían abajo de esta recta. Entonces de esta manera se pueden comparar los individuos aunque estén en distintas etapas de crecimiento. Se pueden comparar si son más o menos cabezones. Esto es como estamos atravesando la zona más larga que tiene más varianza de esta elipse. Eso corresponde al componente principal 1. Entonces cuando se tiene un solo grupo, esta recta de crecimiento alométrico estaría representada por el primer componente principal de un análisis de componentes principales tradicional. El componente principal 1 es la variable de tamaño global y si se cumplen las siguientes condiciones. 1. Todos los coeficientes de las variables correspondientes al componente principal 1 son de valor elevado y positivo. Es decir, que todas las variables, digamos, si aumentan es porque están aumentando en tamaño, y entonces tienen una correlación positiva con esta variable que es de crecimiento. Si la correlación entre los valores de cada variable y el CP1 es positiva y significativa, también es otra de las formas de comprobar que el componente principal 1 es el tamaño global. La correlación tiene que ser positiva y significativa con todas las variables. En el caso de que se trate con varios grupos ya tenemos un problema, y este está ilustrado en esta gráfica. Si nosotros hiciéramos un análisis de componentes principal tradicional, nosotros estaríamos buscando la máxima varianza. Por ejemplo, acá tenemos de nuevo la variable 1, la variable 2, pero acá tenemos tres grupos, y cada grupo tiene su recta de crecimiento alométrico. Lo vemos que va más o menos inclinado por acá inclinado por acá y acá inclinado por acá, que realmente son paralelas. Sin embargo, si hacemos un análisis de componentes principales tradicional, estaríamos buscando la máxima varianza. Entonces buscaría una recta que incluya los puntos extremos, que sería más o menos desde aquí abajo hasta acá arriba, que sería paralelo a esto de acá, esta línea punteada. Este sería el componente principal 1. El problema con esto es que no estamos siguiendo la línea de crecimiento alométrico, sino estamos siguiendo simplemente capturando la máxima varianza entre los grupos. Para ello entonces tenemos que buscar un análisis de componentes principales
que primero busque la varianza dentro de cada uno de los grupos, que es un poco más una recta, un poco más menos inclinada. Y esto se logra a través de un análisis de componentes principales comunes, el componente principal 1. Esto toma en cuenta la variación dentro de los grupos y se denomina un análisis de componentes principales comunes. Se produce un componente principal 1 que es paralelo a las direcciones de crecimiento alométrico de cada grupo, y esto es lo bueno del análisis de componentes principales comunes, no importa que exista alguna desigualdad en las matrices de dispersión, puede existir cierta diversidad entre los grupos en cuanto a su dispersión, y de todos modos este análisis de componentes principales comunes es útil. No todo el tiempo es útil y no se puede hacer una eliminación del tamaño alométrico en el caso de que las rectas de crecimiento alométrico no sean paralelas, pero esto, el mismo análisis de componentes principales comunes va a decirnos si se puede o no hacer. Entonces, para eliminar los efectos del crecimiento alométrico, se realiza un análisis de componentes principales para un solo grupo o análisis de componentes principales comunes para dos o más grupos. Luego se elimina el componente principal 1 o el componente principal común 1, y después se hace un análisis discriminante con el resto de los componentes, es decir, del componente principal 2 en adelante, que ya representan la forma, ya se está excluyendo el tamaño. Y ese es el método tradicional. Solamente se puede utilizar con morfometría tradicional y no con morfometría geométrica.